Muy buenos días, saludo a todos los amigos, la familia de la fe, con la paz de Dios, en esta nueva oportunidad que el Señor nos regala de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, siempre es menester el hecho de que nosotros podamos guiarnos a la luz de la palabra, porque esta nos da una perspectiva diferente a la que comúnmente tienen las personas que obviamente no conocen la luz de la palabra, aunque muchas de las veces a Dios le mencionan, a Dios le invocan, pero la luz que guía nuestro caminar es la palabra de Dios. Partiendo con esta premisa, déjeme decirle que Jesucristo, precisamente por ese riesgo, por esa condición de la apreciación que tiene el mundo de las cosas, de las circunstancias, de las situaciones, más de una vez Jesucristo habló directamente con sus discípulos para indicarles ciertas cosas y les decía más o menos así. Les decía, miren, en el mundo es así, pero con vosotros no es así. Tiene que ser de este modo. Y así les dijo algunas ocasiones a sus discípulos principalmente, como que no era muy menester decir a las multitudes, porque no todas las personas que estaban en una multitud eran fieles seguidoras bien intencionadas de Jesucristo. Pero a quienes sí, a su círculo cercano, a las personas que querían hacer de Jesucristo su maestro, sí les dijo más de una vez, ¿no es cierto? Por ejemplo, les decía, cuando algún momento estuvieron en conversación, un poco de discusión entre sus discípulos, preguntándose quién será el mayor ahí arriba en el reino de los cielos. Entonces Jesucristo les explica, ¿no? Y les dice, no, en el mundo es así, ¿sí? Que el que se cree mayor o el que tiene más autoridad es el que va a ser bien servido o es el que solo dispone y no hace nada. Dice, pero entre vosotros no, entre vosotros el que sirve a los demás, el menor, va a ser el mayor en el reino de los cielos. Y así les va diciendo, dice, por ejemplo, las autoridades del mundo se jactan de lo que hacen o dejan de hacer. Hoy vendría a ser los presidentes de la república, los gobernantes, hoy se jactan de tal o cual cosa, dice, pero entre vosotros no va a ser así, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Dios quería que nosotros tengamos un entendimiento diferente, un entendimiento que coincida conforme a lo que Dios entiende y a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y pensando en esto, pensando en esta, una de las tantas diferencias que debe haber en nuestras vidas, en el comportamiento, en la actitud, en las palabras, en las reacciones, en las emociones, debemos ser diferentes porque somos cristianos, somos hijos de Dios. Dios nos ha dado su bendita palabra, nos ha dado a su Santo Espíritu para que nosotros podamos manejarnos de tal manera que no solo marquemos una diferencia, sino que reflejemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces digo, por eso eran sus conversaciones con sus decirles, en el mundo se maneja de este modo, nosotros nos vamos a manejar de este otro. En el mundo se entiende esto, nosotros nos vamos a entender de este otro modo. En el mundo hacen tal o cual cosa, nosotros tenemos que hacer de manera opuesta en muchos de los casos, porque nosotros vivimos en este mundo, pero no nos pertenecemos a él. Este mundo está en tinieblas, nosotros tenemos que ser la luz en medio de esas tinieblas. Y digo, entre esas cosas que se mencionan, por ejemplo, hay una creencia que hay en el mundo y que se está afirmando, que se está afincando, que aparentemente inclusive se está corroborando este pensamiento con el cual quiero partir antes de tomar el texto de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el mundo hoy en día, y desde hace algunos años acá, se cree que cuando nosotros hacemos tal o cual acción, y esta acción es mala, considerándose un pecado que no le importa mucho al mundo, o considerándose un delito, un ilícito que sí le importa en parte al mundo, lo que se viene dando en estos tiempos es que quienes hacen algo indebido y se llega a descubrir, se llega a conocer la verdad de esos hechos, es un tonto. ¿Por qué? Porque no hizo bien las cosas, un aspecto. Y otro aspecto es que alguien puede hacer algo indebido y si es que cuenta con amistades, con la estructura judicial, con la estructura gubernamental,
para que no salga a la luz, con el respaldo inclusive de los medios masivos de prensa, para que no salga a la luz y más bien quede declarado como inocente, quede declarado como gran persona, pues ha hecho bien las cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se cree, por ejemplo, en el mundo, ¿sí? Que uno puede hacer algo indebido y lo puede hacer de tal manera que nunca sea descubierto, o puede hacer algo indebido, pero que cuenta con toda una estructura que le puede mantener en oculto e inclusive terminar sus días siendo una gran persona. Eso es lo que dice el mundo. Pero ¿qué nos dice Dios? Dice, pero entre vosotros no será así. ¿Por qué? Y aquí quiero partir con estos pocos versículos que se encuentran en el Evangelio de Marcos, también lo dice el Evangelio de Lucas, hoy voy a tomar como referencia el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 23. Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 23, la palabra de Dios dice así, con atención y reverencia a la misma, que va a salir en su pantalla. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Bueno, ¿en qué momento son dichas estas palabras? Esta no es una parábola, esta no es una historia, simplemente son el corolario de una parábola que Dios había dado previamente, que se conoce como la parábola del sembrador, y en la cual habla de la semilla que es la palabra de Dios, habla de la tierra que es el corazón del hombre y del fruto que sale, un fruto que en las tres primeras tierras, en los tres primeros corazones, es un fruto aparente porque aparece, dura un poco, pero luego se deshace, y luego es la tierra fértil, el corazón dispuesto, el que retiene esa semilla y trae un fruto que se multiplica inclusive en la vida del ser humano. Digo, estas palabritas que acabamos de leer del capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículos 21 al 23, son la conclusión, son el corolario de esta parábola del sembrador, en que les dice en otros términos para entenderlo de este modo. Dice, mira, Dios está sembrando su palabra, Dios está tratando de captar los corazones. No todos los corazones están dispuestos, pero en los corazones en los que se halla esta predisposición, esta rendición a Dios, este deseo de que Dios venga y transforme nuestras vidas, entonces esas personas van a tener mucho fruto. Y ahí viene y dice, ¿por qué? Y yo les resumo de este modo. Dice, porque nadie que haga algo, lo voy a poner en términos un poco más comprensibles, dice, porque nadie que haga algo lo va a hacer en oculto, ¿no es cierto? Es decir, nadie trae una luz para ponerla debajo de la cama o debajo del talmud, pero todas las cosas que nosotros hagamos, todo lo que hagamos, y aquí le voy a poner un añadido, que ya le voy a dar unos versículos a continuación que corroboran esto que le voy a mencionar. Dice, porque todo lo que nosotros hagamos, el añadido, lo bueno y lo malo, todo habrá de ser manifestado, ¿sí? Todo lo que se haga, inclusive en lo oculto, habrá de ser conocido. ¿Qué quiere decir con esto entonces? Lo que quiere decir aquí Jesucristo, después de explicar la parábola del sembrador y decir lo que esto implica respecto de nuestra relación con Dios y de su palabra, el efecto que causa en las personas, unos rechazarán totalmente, como gran parte del mundo lo ha hecho. ¿Sí? Lo poco que queda de Dios, lo poco que queda del Evangelio en este mundo, ¿sí? Los nuevos gobernantes lo están, de las naciones, de las potencias inclusive, lo están desechando totalmente. ¿Sí? Antes el tener una actitud espiritual, antes de ser una persona, llamémosle así, religiosa, antes una persona que tenía alguna creencia y fe en Dios, era reconocida, era exaltada, ¿sí? Era digna de confianza, aunque sus frutos podrían un poco desmerecer sus palabras, pero se decía, no,
cree en Dios, le menciona a Dios, le invoca a Dios, algún rato cambiará o algún rato hará bien las cosas. Al menos había una expectativa, una esperanza de mejoramiento, de cambio, de buena voluntad, de buena fe en su accionar. Hoy ya no. Pues hoy en día más bien estamos siendo juzgados, señalados y combatidos quienes tratamos de manejarnos a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque no solo hay una persecución de parte del enemigo usando a muchas personas, y no estoy hablando únicamente del ateísmo o de los agnósticos, sino de las personas que hoy se llaman, no sé, no quiero ofender con esto a muchas, a multitudes que a lo mejor tengan criterios bien intencionados, pero se llaman progresistas, ¿sí? Aquellos que dicen sí al aborto, sí al matrimonio homosexual, no a las religiones ni a las creencias, no a Dios, porque ese es una mentira, es un tabú, es esto otro, ¿no es cierto? Entonces, hoy hay una persecución delante de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos está diciendo, mira, tranquilo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ¿sí? No hay nada oculto que no haya de ser conocido. Es decir, lo que Dios está diciendo es que a la postre nuestros actos, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro modo de vida, nuestro comportamiento, ¿sí? Aunque quiera revestirse de una apariencia, aunque quisiéramos ponernos detrás de un manto de buena apariencia, de gran imagen, a la vuelta de la esquina, lo que hagamos o dejemos de hacer en esta vida va a salir a la luz. ¿En qué tiempo? No podría yo decirle. Puede ser que efectivamente salga en esta misma vida. Es decir, lo que yo hoy hago, para bien o para mal, el día de mañana, mientras yo sigo con vida, obviamente avanzando en años, pues se mostrará un resultado. Y se dirá que uno ha terminado en buena vejez, o quizás se preguntará en esos años de vejez, de ancianidad, sí, dirá, pero si era un hombre tan bueno, pero si era un hombre tan íntegro, pero si era un hombre que predicaba el Evangelio, pero si fue un buen padre, un buen esposo, un gran abuelo, un referente, pero si esto, pero si es otro. ¿Y por qué termina de este modo? ¿No es cierto? Entonces, digo, puede ser esa una posibilidad de que la vida que uno puede manejarlo ocultamente, luego es conocido. ¿Por qué? Con las consecuencias, con los resultados. O la otra posibilidad es de que efectivamente, mientras uno está con vida terrenal, sí, nunca llegue a descubrirse, algo que está siendo muy común hoy en día, que nunca llega a descubrirse o llega a descubrirse muy poco de lo que en realidad las personas hagamos o hayamos hecho o dejado de hacer. Pero será manifestado un día delante de la presencia de Dios. Ante Él nada se puede ocultar y obviamente cuando estemos presentes ante Él con una vida totalmente al descubierto, sin argumento que pueda sostener o sustentar nuestras acciones, no tendremos nada que decir y todo será manifestado. Y lo peor de todo esto es que el resultado final o el destino final al que vayamos a parar, pues obviamente mostrará, se determinará lo que ha sido en nuestras vidas. Por eso digo, es que está tan íntimamente relacionado, tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Lucas, que primero se habla de la parábola del sembrador, se explica la parábola del sembrador para que quede muy claro, y luego de eso termina, digo, como una conclusión, diciendo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, que no haya de ser revelado. Frente a esta situación, es necesario entonces que nosotros entendamos diferente a lo que entiende el mundo, que no es que yo puedo hacer las cosas con tal picardía, con tal viveza, con tal exactitud en cuanto al accionar humano para que nunca se me descubra todo lo cual cosa, ¿no es cierto? Usted podrá darse cuenta hoy en día, a través de las noticias, a través de la información que nosotros tenemos, que hay mucha gente pícara, por llamarle de algún modo, por decirle de la manera más amable, hay mucha gente pícara
que sigue suelta y que quizás a mucha gente consta que efectivamente lo que tienen es mal habido o que su reconocimiento es inmerecido, reconocimiento humano me refiero, es inmerecido y que siguen campantes, ¿sí? Y eso molesta, fastidia, irrita, ¿sí? Eh, y que a la vuelta de la esquina también conocemos a personas, gente buena, gente honorable, ¿sí? Que quizás está pagando una justicia humana o una injusticia humana, ¿sí? Entonces digo, esto es lo típico hoy en día, en todas partes, no solo aquí en nuestro país, ¿no es cierto? Conocemos por historia reciente, inclusive, de muchas personas que causaron muchísimo daño y salieron avantes y quedaron como grandes personas que inclusive la historia escrita les ha reconocido tal o cual mérito, cuando sabemos que en realidad eran exactamente todo lo contrario. Y esto es el pan de todos los días. ¿Por qué? Porque ahora la historia ya no lo escriben los hechos, sino las personas que tienen interés en que se quede guardada una imagen. De ahí es que hoy existe y con tanta demanda y con un costo tan alto, hoy existe las personas que tratan por distintos medios de mantener una imagen o recuperar una imagen, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que al malo le hagan bueno y para que al bueno le hagan malo, ¿sí? Exactamente así dice el libro de Isaías, ¿sí? Que se vivirá un tiempo en el que efectivamente a lo malo llamen bueno y a lo bueno llamen malo. Bueno, en este contexto, permítame compartir unos tres aspectos con su debido respaldo bíblico que tienen que ver al respecto. ¿Y cómo le vamos a llamar a esta pequeña charla, a esta pequeña prédica? Le vamos a llamar Todo saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. La hipocresía del ser humano, la mentira del ser humano podrá sostenerse en la medida de la picardía y en la medida del respaldo que tenga de quien ayude para socapar esas mentiras, esas tinieblas tratando de hacerles luz o opacar esa luz tratando de hacerles tinieblas, pero a la postre todo saldrá a la luz. ¿Por qué? En el libro de Proverbios, igualmente cada vez que mencionemos el texto bíblico y lo leamos, en el libro de Proverbios, tenemos que hacerlo, digo, con reverencia, con atención a la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 3, dice lo siguiente, que va a aparecer en pantalla también. Proverbios, capítulo 15, versículo 3, dice así: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Este primer punto le vamos a llamar: nada se oculta delante de Dios. Nada se oculta delante de Dios. Y si usted se fija, el orden en el que está dicho este versículo 3 del capítulo 15 de Proverbios, dice que Dios está mirando todo y comienza diciendo: a los malos y a los buenos. Y usted me dirá, entonces a Dios le interesa más lo malo. Lo que pasa es que Dios, siendo santo, puro y sin mancha, lo que más le llama la atención es la actitud de los malos. Las actitudes buenas, bondadosas, de buena fe, correctas, que llevan integridad, transparencia, no digo que no le llaman la atención, sí, pero no tanto como las cosas malas. ¿Por qué? Porque las cosas buenas coinciden con su esencia, coinciden con su ser y están dentro de sus propósitos y de su voluntad. De tal manera que si, por un lado, nosotros queremos impresionarle a Dios haciendo las cosas buenas, a Dios no le impresiona las cosas buenas. ¿Por qué? Porque Él dice, eso es lo que hay que hacer. O sea, no veo nada de extraordinario, no veo nada de raro en esto, eso es lo que hay que hacer. Pero cuando hacemos las cosas malas, pues resulta que ahí sí la situación cambia. Pero yo quiero que miremos, que apreciemos un poquito más la situación, que se vuelve más crítica. ¿Por qué? Porque dice que los ojos de Dios
están mirando no solo las acciones malas, sino a la gente mala. Dice, a los malos y a los buenos. No está diciendo a lo malo y a lo bueno. No, dice a los malos y a los buenos. ¿Eso qué implica? Eso implica que Dios ya conoce la intención del corazón. Ya conoce que esas acciones malas provienen de gente mala. ¿Por qué? Porque hay veces que la gente buena, la gente que busca actuar con honestidad, la gente transparente, la gente temerosa de Dios, creo que ese sería el mejor resumen que podemos decir al tratar de referirnos a la gente que procuramos hacer las cosas de manera correcta conforme a la luz de su palabra. A veces terminamos haciendo cosas malas. A veces nos vemos presionados, a veces nos vemos impulsados, a veces nos vemos, qué sé yo, de manera instintiva en algún momento determinado, terminamos haciendo alguna cosa mala. Pero Dios sabe que son acciones aisladas, acciones malas aisladas de gente buena. La Biblia es clara ahí y dice que Dios mira a los malos, que por lo general hacen malas cosas, y a los buenos, que por excepción hacemos malas cosas, aunque hay muchos malos, ¿sí?, que aparentan hacer cosas buenas. Eso digo, hay que notar esta situación. De ahí que Dios, al mirar a los malos y a los buenos, mira las acciones con sus respectivos resultados, ¿sí? Dios mira, Dios está mirando. Nosotros pensamos que la justicia socapa al delincuente, que la justicia persigue al inocente, que la justicia... Esa es la justicia humana. Esa es la justicia humana que hoy es totalmente comprable, manipulable en todo el mundo, en todo el mundo. Bueno, habrán casos de excepción, habrán quizás justicias que actúan de manera independiente y que sí cumplen, quizás así sea. Pero ¿por qué la justicia es tan susceptible de ser manipulada? Porque es humana. Cuando hablamos de que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, estamos hablando de que efectivamente es una justicia divina, la cual es perfecta e implacable. Por lo tanto, digo, Dios está mirando y nada se oculta delante de Dios, como lo hemos llamado este primer punto, tanto las acciones como los resultados, así como también sus procedimientos, el proceder de las personas, el actuar, el maniobrar, digamos, de ciertas personas que con sus maniobras, con su accionar por demás suspicaz, pretende alterar una verdad. Todo esto delante de los ojos humanos, pero delante de los ojos de Dios nada se puede ocultar. Por otro lado, en el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 139, los versículos del 2 al 4 dicen así, con atención y reverencia. Salmo 139, versículos 2 al 4 dice así. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 139, versículos 2 al 4, el Salmo 139 habla de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios, y estos versículos que me he permitido destacar, los versículos del 2 al 4, hablan de que Dios sabe la intención del corazón. Así le vamos a llamar a este segundo punto. Dios sabe la intención del corazón. ¿Por qué? Porque para justificarnos y argumentar nuestros errores somos número uno. La picardía, la vivecia, la suspicacia, la astucia mal usada, ¿sí?, termina muchas de las veces siendo entre comillas, en este mundo, un atributo de las personas malas. Pero Dios conoce la verdadera intención. Dios sabe qué hay detrás de nuestros pensamientos, de nuestro falso accionar, de nuestra hipocresía. No, yo nunca quise decir eso.
No, tú me entendiste mal. Yo nunca quise hacer eso. Es que yo no sabía que tú has estado en esa condición. Cuando eso es mentira, ¿sí? O decir, no, todo lo que yo hice, aunque terminó siendo un error, sí, pero fue de buena fe. Dios sabe eso. Dios sabe si es de buena fe. Algún momento, por ejemplo, Jesucristo, que es Dios precioso y que manifestó en su limitación humana aquí en la tierra, si es que pudiera decirlo así. Espero no equivocarme en tratar de, por dar un mejor entendimiento, a lo mejor puedo incurrir en algún error. Pero Jesús dijo así, algún momento llamando la atención a quienes no colaboraban en el templo, a quienes no aportaban económicamente, a quienes descuidaban a sus padres, a quienes no ayudaban a sus seres queridos. Decían, lo que pasa es que papito, mamita, no te puedo ayudar porque lo único que tengo para ayudarte es para el templo, ¿no es cierto? Entonces decía Jesucristo, dice, ¿por qué ustedes mienten diciendo que lo único con lo que podrían ayudar a sus padres, ¿sí?, está dedicado a Dios, cuando, por un lado, ni a la obra de Dios das, ni tampoco colaboras para tus padres? Es decir, una hipocresía, una falsedad. ¿Y qué queda uno? Queda de que me muero, qué piadoso, ¿no es cierto? Que por ayudar al templo ya no puede ayudar a sus padres, cuando Jesucristo les dijo, cuando pueden hacer la una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ayudas y aportas al templo, estás entregando, Dios abre las ventanas de los cielos, derrama bendiciones hasta que sobreabunde, tienes para ti y para ayudar a tus padres y a quienes pudieras ayudar y alcanzar. Entonces, Dios sabe la intención del corazón. Eso les decía, digo, a las personas que se justificaban, que se argumentaban en ciertas cosas para tratar de respaldar, para tratar de impresionar a las personas, mas nunca a Dios. Es por eso que Dios conoce, digo, nuestros pensamientos, es decir, el verdadero espíritu, el verdadero ánimo que está por detrás, la verdadera intencionalidad que está por detrás, aún de nuestras palabras. Cuando éstas ni siquiera han llegado a nuestra boca, Dios ya sabe lo que vamos a decir y Dios sabe si que son verdad. ¿Cuál es la verdad que sale de nuestros labios? La verdad que sale de nuestros labios es la que declara lo que nosotros pensamos y sentimos. Pero somos expertos en declarar lo que ni sentimos ni pensamos. Eso se llama hipocresía, eso se llama mentira. Y para ilustrar el tercero y último punto, permítame acudir igualmente al mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, y darle lectura de una situación que se dio, y que Dios, que es Cristo Jesús, lo apreció. Él miró de una manera y pregunta a sus discípulos, a las personas que estaban con él, si es que miraron y apreciaron de la misma manera. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44, la palabra de Dios dice así, siempre con atención y reverencia. Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cómo le vamos a llamar a este punto? Bueno, Dios aprecia el real valor de cada acción. Dios aprecia el real valor de cada acción. ¿Por qué? Creo que esto que sucedió, esto no es una parábola, esto es una situación real que había Dios estado mirando. Dice que Jesucristo estuvo de manera cercana a donde se depositaba la ofrenda para el templo y que llegaban muchos ricos, ¿sí?, haciendo alarde y depositaban mucho. Pero de pronto llegó esta viuda, ¿sí?, y entregó 2 blancas que equivale a un cuadrante. Eso quiere decir más o menos al valor de la 4ª parte del salario de un día. Imagínense, era poquísimo en realidad. Y Jesús miró
¿Por qué? Porque Él ve a los malos y a los buenos. Y para ver si es que los que estaban con Él tenían la misma apreciación, les pregunta, dice, ¿quién dio más de todos estos? Claro, la reacción humana es, pues, los ricos que llegaron con mucho. Y Jesús les dice, no, yo no miro así las cosas, sino que yo miro en la proporcionalidad de lo que Dios mismo da a cada uno. Y aquí quiero hacer este énfasis. Cuando nosotros damos algo a alguien, a la iglesia, al pobre, al familiar, al desamparado, ¿sí? Cuando nosotros damos, en realidad no estamos dando nada. Apenas estamos devolviendo algo de lo que Él nos da. De tal manera que nadie tiene de qué jactarse en ese sentido. Que yo he dado, no has dado nada, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si nosotros algo tenemos, es porque Él a nosotros nos ha dado, porque de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces, la gente, digo, aprecia y ve y dice, no, este dio mucho y esta pobre mujer dio poquísimo, ¿sí? Pero hablando en proporcionalidad, resulta que los que dieron aparentemente, cuantitativamente dieron mucho, en realidad lo que estaban era perjudicando, robándole a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque dieron poco en relación a lo que ellos tenían. Solo cuantitativamente, en relación a lo dado por la viuda, era mucho. Pero Dios miró a esta viuda que dio cuantitativamente muy poco, pero era todo lo que ella tenía. Es decir, ella dio el 100% de su capital de ese día y los otros a lo mejor dieron un 5% de su capital de ese día, un 3%, un 2% del capital. Así que esa es la manera en que Dios aprecia realmente. Y eso podemos hablar no solo en la dádiva económica, sino en el tiempo que nosotros disponemos para Dios. Cuando hablamos del tiempo que disponemos para Dios, estoy hablando del tiempo que disponemos para ayudar, para colaborar, para escuchar, para atender a las personas que están en el entorno y que ciertamente requieren de nuestra ayuda, posiblemente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede entonces en este mundo? Que bueno, el mundo nos ha dicho a nosotros, que efectivamente si uno hace las cosas de manera correcta, uno puede cometer un ilícito y nunca ser descubierto y nunca ser juzgado. Nos dice que si nosotros, el mundo, hiciera algo indebido, pero tiene quien le guarde, le cubra, le proteja, le ampare, le distraiga la atención para que nunca sea señalado, se puede lograr. Mas entre vosotros no será así. Y termina diciendo, en nuestra porción original, del capítulo 4 del Evangelio de Marcos, el versículo 23, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Dicho de otro modo, está diciendo, si alguno presta atención a lo que Dios está diciendo, va a tener un entendimiento de saber que a la postre todo saldrá a la luz. Por favor, somos hijos de Dios. Vivimos en un mundo de tinieblas. Vivimos en un mundo de hipocresía, de maldad, de perversidad, de degeneración en cuanto a principios y valores. Estamos viviendo unos tiempos terriblemente espantosos. No podemos acoplarnos a este mundo, no podemos. No encajamos en este mundo, quienes queremos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Lo que debe estar sucediendo en nuestras vidas es que todas estas situaciones que nosotros las percibimos tan cercanas a nuestra conducta de vida, deben causar reproche, deben estar fastidiando, deben estar molestando. No podemos adecuarnos, por más que queremos, no podemos adecuarnos y nunca vamos a adecuarnos. Hagamos una cosa,
hagamos bien las cosas de manera callada, como Dios quiere, como Dios manda, como Dios permite. Y no solo porque los ojos de Dios nos están mirando, sino porque esa es la manera en que agradamos al Señor de gloria, que es Cristo Jesús. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.